Buenas noches. Hoy en Mesa de Redacción hablamos de las lluvias torrenciales en el Pirineo. Las zonas afectadas trabajan ahora para recuperar la normalidad y atender los graves daños producidos por el agua en las infraestructuras. Analizaremos con nuestros invitados esta situación y hablaremos además de la polémica sobre las fincas atribuidas por Hacienda a la infanta. El ministro Montoro ha dicho hoy que la investigación determinará el origen del error y que no hay política en él. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche aquí en esta mesa de redacción Jorge Azcón, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pascual Moreno, médico. Pascual, buenas noches. Buenas noches, María. Iñaki Albo, del PAR. Iñaki, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de esas riadas, de esas lluvias torrenciales de ayer en el Pirineo que ocasionaron daños graves en infraestructuras y una situación de emergencia. Parece que un día después los vecinos están intentando volver a la normalidad y atender sobre todo esos desperfectos. Las imágenes que pudimos ver fueron, la verdad, impactantes. Bueno, ¿cuáles son las prioridades ahora para atender? ¿Es necesario unas ayudas de urgencia, Jorge, en esa zona después de las imágenes que pudimos ver? Pues yo sin ningún género de dudas, ¿no? Es decir, yo creo que además en este caso las prioridades han estado marcadas por la presidenta del gobierno de Aragón, que bueno, pues todos hemos tenido la oportunidad de ver que ayer fue cuando se produjeron las riadas, fruto de las tremendas lluvias que ha habido, y yo creo que esas prioridades, como decíamos, han quedado perfectamente limitadas, ¿no? Es decir, en primer lugar, la presidenta de Aragón ha dicho que lo prioritario es que la gente vuelva a sus casas, es decir, hay que cometer todo tipo de obras necesarias, es decir, arreglos necesarios para que la gente que ha tenido que abandonar sus domicilios tenga la oportunidad de volver a dormir en su casa. En segundo lugar, todo lo que se refiere a abastecimiento y servicios, es decir, agua, electricidad, y en tercer lugar, comunicaciones. Algunas de las carreteras que han quedado destrozadas, ¿no? Ahora es el momento de hacer lo que yo creo que está haciendo el gobierno de Aragón, que es resolver lo más inminente, evaluar los daños y en función de esos daños, sin ningún género de dudas, estoy convencido de que habrá ayudas. Pascual, el PSOE ha dicho que se pregunta si la Confederación Hidrográfica ha actuado con prudencia permitiendo que los embalses estuviesen tan llenos para que luego ha ocasionado pues, que las riadas fuesen tan impactantes como hemos visto. Bueno, la verdad es que hay que ser un experto en hidrología para poder saber si realmente se ha actuado correctamente o no, y probablemente además es difícil prever un volumen
estamos acostumbrados a ver el Pirineo más de una vez, pues lluvias importantes y que en un momento determinado afectan de forma sustancial a una zona, ¿no? Es una primavera complicada, yo entiendo, también para gestionar, ¿no? Es decir, el deseo de alguna manera de una confederación es tratar de embalsar el máximo posible de agua para cuando esta sea necesaria. Y por otra parte también es verdad que ha sido un año de mucha pluviometría, de mucha nieve acumulada en la montaña y por tanto muy probablemente ya había una cierta previsión para poder soportar el proceso del deshielo que ya había comenzado y que se ha añadido a esta situación, ¿no? Yo no me atrevería a criticar de forma tan directa a la Confederación sin realmente hacer un análisis un poco más o ir desde luego a los técnicos que pueden opinar sobre ello, ¿no? Bueno, porque ahora todavía, como decía Pascual, se está esperando el deshielo, ¿no? Los vecinos todavía están mirando el río porque puede continuar ese caudal. Sí, de hecho, hasta ahora mismo en el Moncayo se ve todavía nieve y hay mucha nieve todavía en el Pirineo. Es decir, cuando vengan los calores todavía puede venir más agua que se supone que no será torrencial como ha sido en este caso. De todos modos, esto, es decir, periódicamente ocurre y es importante tenerlo en cuenta de cara a futuro. Algunas cosas que cuando no hay estas riadas muchas veces se nos olvida. Hace falta una regulación plurianual de los, es decir, hace falta embalses y hace falta que la regulación sea plurianual para guardar agua para los años que no son como este, que es un año excepcionalmente bueno en cuanto a lluvias, para guardar años secos y para poder también reducir los daños en las avenidas. Es decir, ahora nos acordamos de los embalses. En otros momentos parece que son malísimos. Bueno, pues son muy importantes tanto para garantizar agua para los regadíos como para evitar o por lo menos minimizar los daños. Y otro tema también importante, se nos suele olvidar que el lecho de los ríos es normalmente más grande de lo que se ve normalmente. Es decir, de cara a lo que es la construcción de las viviendas, hay que tener en cuenta que el lecho es mucho más grande y la naturaleza de vez en cuando vuelve por sus suelos y reclama lo que es suyo. ¿Pero creéis que se podía haber minimizado la situación, los efectos de esas riadas? Yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Iñaki, ¿no? Yo creo que ahora es cuando muchas veces nos acordamos de cuando hay informes de geógrafos o informes de geólogos que hablan de las avenidas de X años o de, oye, es verdad, es decir, la planificación en este caso, y yo creo que la planificación urbanística ha adelantado
los últimos años, ¿no? Es decir, yo creo que los informes que ahora se incorporan en el planeamiento urbanístico de la mayor parte de nuestros municipios evitan que situaciones o construcciones que se podían haber desarrollado en años pasados, ¿no? Es decir, sin tener en cuenta todas las posibles incidencias que los efectos del tiempo pueden tener, se tengan más en cuenta, ¿no? Evidentemente, es decir, nos acordamos y reflexionamos cuando hay desgracias de estas. En este caso, por suerte, de lo primero que tenemos que acordarnos es de que no ha habido desgracias personales. Es decir, las imágenes que hemos visto han sido imágenes tremendamente impactantes. La imagen de ese señor que rescataban cuando se le cae, cuando el suelo desaparece debajo suyo, es decir, pues realmente ha sido muy espectacular, pero bueno, gracias a Dios no hay que lamentar vidas humanas, y sin ningún género de dudas ese tipo de situaciones sirven para que reflexionemos oye, en todos los ayuntamientos, fundamentalmente los del Pirineo, pero en todos los ayuntamientos, de cuando se piden los informes de los geógrafos, cuando se piden de los informes de los geólogos, pues no se piden porque sean los caprichos de nadie, se piden porque luego pasan cosas de estas que se pueden evitar si las cosas se hacen bien. Otro de los efectos que están teniendo ahora los vecinos de la zona es el impacto en el turismo que pueda tener estas riadas. ¿Creéis que se va a ver afectado? ¿Cuál va a ser ese impacto económico en la zona? Por eso yo creo que es muy importante que la respuesta por parte de la administración, y bueno, será recordar que que también en estos tiempos de predominio de la ideología neoliberal, en la que se habla tanto de aligerar y de reducir la administración, pues menos mal que en muchos momentos está para recurrir, para poder responder ante estas circunstancias, ¿no? O sea, ayer eran servidores públicos los que estaban tratando de ayudar, y evidentemente la solidaridad que se produce entre los vecinos y los familiares, pero eran los servidores públicos los que estaban tratando de paliar el impacto de una situación grave, ¿no? Es muy importante que la respuesta desde ese punto de vista de la administración sea ágil, sobre todo en lo que tiene que ver con garantizar accesos, que es la herramienta principal que tienen esos valles para poder efectivamente recibir turistas ahora ya en bien poco tiempo, ¿no? Y es verdad que ha habido afección de carreteras, que ha habido cierres precisamente porque el río se ha llevado por delante algunas infraestructuras, y por lo tanto hay que responder de forma rápida para que lo que ha ocurrido entre ayer y hoy no se repita, no se vaya alargando durante todo el verano su efecto, ¿no? Yo creo que eso ahí sí que yo creo que son que
vecinos en reclamar que la actuación sea urgente. O sea, que las ayudas lleguen rápido, ¿no? Sobre todo, Iñaki. Sí, y en algún momento también se tendrán que plantear mejorar el acceso al Valle de Benasque, que es una reclamación muy antigua de los vecinos, que es muy complicado, porque el congosto, pero que ahora mismo es una situación muy difícil que, bueno, si pues una ambulancia que necesite llegar, como se cruce con alguno de los camiones de agua de Beri, pues son situaciones muy complicadas y que lo llevan reclamando desde hace mucho tiempo. Es necesario restablecer rápidamente esas comunicaciones y plantearse una mejora para un valle tan espectacularmente turístico como es el de Benasque. Bueno, si os parece, cambiamos de tema totalmente, abordamos otra cuestión que está siendo noticia estos días, esa polémica de las fincas que Hacienda ha atribuido erróneamente a la infanta Cristina. El ministro Montoro ha dicho hoy, ha hablado en el Congreso, ha dicho que se ha abierto una investigación que aclarará el origen de ese error, pero que no hay política en él. Esas han sido las aclaraciones del ministro. ¿Creéis que han sido suficientes? ¿Se debería de ahondar más en esta situación para aclarar realmente qué es lo que pasó, dónde está el error? Porque ni registradores, ni Hacienda, ni los notarios admiten que el error sea por su parte. ¿De dónde se ha sacado Hacienda estos datos? Pues evidentemente no lo sabemos y evidentemente hay que investigar más, ¿no? Yo creo que han explicado, yo creo que nadie sabe nada. O sea, yo todavía no me he enterado de qué es lo que han hecho. O sea, eso de que se han confundido con el DNI, sinceramente, Sí. hace falta alguna explicación más de verdad. Sí, yo creo que es evidente, ¿no? Yo creo que es evidente que lo primero que ha hecho el ministro hoy, pues yo creo que ha sido que es lo que tenía que hacer, pedir disculpas, ¿no? Es decir, pedir disculpas porque alguien en la Hacienda ha metido la pata y ha metido la pata hasta el fondo, ¿no? Es decir, lo interesante será que esa investigación nos acaba diciendo quién ha metido la pata. Oye, lo que pasa es que en este caso han metido la pata con la infanta Elena y eso es importante, es muy importante porque afecta a Cristina, afecta a una institución del Estado, pero este tipo de reflexiones también te llevan a cuántas veces meterán la pata con ciudadanos anónimos y los problemas que esos ciudadanos anónimos tendrán para que se saque la pata, ¿no? Es decir, la infanta posiblemente, pues mira, es decir, el daño que le han hecho, sin ningún género de dudas, es llueve sobre mojado, es decir, el daño que todo el caso no, es decir, que todo lo que hay alrededor del matrimonio de la infanta está suponiendo sobre la corona es extraordinariamente negativo para la imagen de la corona, pero fuera de lo que es este caso,
distinta, ¿no? La reflexión que me lleva es a esto le pasa a un ciudadano de a pie y quién le resarce, qué es lo que ocurre cuando a los simples y llanos ciudadanos la administración comete un error y si se tarda tanto tiempo o no en responder como en este caso se ha respondido, que evidente siendo vos quien sois, pues el error se ha subsanado o se ha dicho en muy poco tiempo, ¿no? Pascual. Bueno, la verdad es que todos estamos esperando una explicación que yo no sé si el ministro Montoro, que para otras cosas ha sido el colmo de la locuacidad, por no decir de la verborrea, va a ser capaz de dar, ¿no? Hoy no ha sido capaz y ha pedido plazo, ¿no? Bueno, pues veremos a ver, ¿no? De todas maneras, esto, bueno, pues es otra paletada más, como bien decía Jorge, respecto a lo que significa y el impacto que tiene sobre la Casa Real este tipo de noticias, ¿no? Por más que está en una lectura aséptica, no sea especialmente negativa para la infanta, la noticia, y en España estamos relativamente acostumbrados a ver este problema porque lo vemos de cerca, porque conocemos la realidad de la Casa Real, pero la noticia en el resto del mundo es una noticia más sobre la hija del rey de España. Y mezclo el personaje a la vinculación con la Casa Real y con el jefe del Estado y con esa famosa marca España que ahora nos hemos empeñado en tratar de recuperar, ¿no? Yo creo que esto es malo en general, ¿no? Yo creo que este tipo de circunstancias y este tipo de noticias no nos favorecen en absoluto, ¿no? Y yo sigo pensando que la infanta Cristina tiene una situación en la que tiene que tomar algún tipo de decisión respecto a qué quiere hacer para seguir apoyando a su cónyuge, a su marido, en una situación jurídica muy complicada, que más allá del derecho a la presunción de inocencia, todos vemos que tiene oscuros muy llamativos, y seguir de alguna manera formando parte de lo que significa la Casa Real respecto a sus incluso derechos sucesorios, ¿no? Yo creo que, sinceramente, creo que la infanta Cristina hace tiempo que tenía que haber hecho el ejercicio de renuncia, dado que no ha querido renunciar a su relación matrimonial y a lo que eso significa en estos momentos, y me parece muy bien. Yo creo que eso conlleva de alguna manera precisamente alejarse de lo que significa el impacto que esto tiene sobre la Casa Real, ¿no? Y yo creo que ese ejercicio que tenía que haberse producido hace tiempo, de reflexión en el entorno de la Casa Real y desde luego de reflexión personal, porque no deja de ser una renuncia de carácter únicamente individual, tenía que haberse manifestado para tratar de impedir de alguna manera que la noticia siga significando este
este impacto, ¿no? Y luego realmente es incomprensible. O sea, yo no acabo de encontrar una explicación, ¿no? También es muy buen momento además para desacreditar a la agencia tributaria, en el momento que están los españolitos de a pie teniendo que acabar de completar sus declaraciones de la renta y tal, ¿no? Cuando realmente además se nos ha vendido, y yo creo que con razón, una agencia tributaria que trabaja con eficacia y que trabaja bien. Entonces, ahora decir que es que como manejamos tantos datos, pues mire ustedes, de hecho, era hasta divertido porque el comunicado que saca ayer a Hacienda tiene hasta fecha del 2012, pues, con lo cual dice, manejas tantos datos que te deberían hasta mirar el calendario. Pero en fin, es decir, que yo creo que son de momento excusas muy pobres, ¿no? Y yo creo que no es el momento ni de desacreditar la acción de las notarías, ni de los registradores de la propiedad, ni desde luego de la agencia tributaria. Y efectivamente investigar y dar dar razón de ser a por qué se ha producido esta circunstancia en un caso tan complicado y tan llamativo y tan noticiable como este, ¿no? De todas formas, sí que es verdad que hay voces que hablan no solo de error, sino de igual un posible trato de favor con la infanta, una posible manipulación en estos datos. Si hay una conspiración, es una conspiración de opereta, es decir, es patético. O sea, ¿cómo se puede hacer una chapuza tan grande? Lo cual viene un poco más a marcar que cuando intentamos vender la marca España, en fin, más vale que no miren en detalle algunas cosas porque se nos cae un poco esto, lamentablemente desacreditando una labor muy buena de muchas empresas que están haciendo por el mundo y de la propia agencia tributaria que lo hace francamente bien. Es decir, pero nos tienen completamente fichados. O sea, tú recibes el borrador y ves todo lo que cobras hasta el céntimo, las donaciones que has hecho, a quién las has hecho, los céntimos que te dan en la cuenta corriente, lo tienen todo. Es decir, hacen una labor muy buena, lo cual, por cierto, me lleva a otra reflexión, que es se ha hecho una labor buenísima desde el punto de vista informático para tenernos perfectamente controlados como contribuyentes y no se ha aplicado ese mismo buen hacer y buen saber para, por ejemplo, la gestión de la justicia. Es decir, ahora mismo si alguien tiene penales en un tribunal y le juzgan en otro tribunal, no tienen la información de esos penales, es decir, no tienen la información cruzada entre los distintos tribunales, no está la información cruzada a nivel de historia clínica, que es algo que sabes bien y que llevan tiempo hablando de que se quiere hacer una historia clínica única y demás que se pueda acceder, es algo que siguen sin tener. Es decir, el Estado ha dedicado muchos recursos a tenernos controlados para pagar impuestos y no ha dedicado esa misma atención a temas también básicos como es la justicia o la sanidad. Y los servicios, aquellos
tendría que ver aquello la que de hecho correlación a lo que paga. que de hecho justifica la propia existencia del Estado. Es decir, a usted le estamos cobrando, pero es que le estamos protegiendo, le estamos dando unos servicios, le estamos dando lo que de lo que se ocupa muy bien es de cobrar. La otra parte parece que va un poco más lenta. Y es algo, es decir, que no es solo de este gobierno, es decir, llevamos muchos gobiernos. No es una cuestión, evidentemente, no es una cuestión estrictamente de política. Es decir, y además digo, yo estoy muy de acuerdo con vosotros, pero evidentemente yo creo que el trabajo que ha hecho la agencia tributaria, independientemente de este gobierno o del gobierno anterior, es decir, la agencia tributaria, yo creo que los funcionarios y que la gente que trabaja en la agencia tributaria son excepcionalmente buenos, francamente bien, y es más, y está reconocido a nivel no europeo, está reconocido a nivel mundial, es decir, que la agencia tributaria española funciona especialmente bien. Lo digo, es decir, creo que lo hace muy bien. y estoy de acuerdo en la reflexión que hacéis, es decir, pero a esa reflexión, oye, España es un país con altos índices de fraude fiscal, ¿no? Sí. Es que lo paradójico de la cuestión, es que aun siendo una agencia tributaria en la que todo el mundo sabe que manejan excepcionalmente, y es verdad decir que te dicen los 0,50 o el euro o el 0,25 que te han dado de interés en una cuenta corriente, o eso, es decir, o la donación que has podido hacer, sigue siendo un país en el que hay tremendos índices de fraude fiscal, ¿no? Lo cual no deja de ser absolutamente paradójico. Pero vamos, en el caso concreto, evidentemente, de lo de la infanta Elena, el tema es tienen que investigarlo para decir cómo se puede meter tanto la patata a la hora de hablar de 14. Y esperemos que sea rápido. Alguien ha dado esa noticia, Los es decir, mismos técnicos de Hacienda dicen que es inaudito cometer 13 errores de DNI en 13 fincas diferentes de diferentes provincias. no es creíble, es decir, eso no es un error, no es una coincidencia. Por eso además es importante, es decir, efectivamente, ese error tan llamativo, tan absurdo, tan difícil de que se produzca de forma aleatoria, es el que justifica la perspectiva de que esto viene a tratar de justificar pues, la situación de una familia que podía permitirse comprar un palacete de Pedralbes independientemente de los ingresos que hubiera tenido de forma irregular, ¿no? Y esa es la sospecha, de alguna manera, que está encima de la mesa, y desactivar eso es urgente, ya no tanto por acreditar a la agencia tributaria también, sino por de una manera, de una vez por todas, dejar claro cuál es la responsabilidad de cada uno en este caso, ¿no? Sí. Yo creo que en este caso estamos absolutamente de acuerdo.
decir, 14 errores en una cuestión de estas, necesita que lo investiguen, necesita que lo expliquen, y siendo el personaje que es, cuanto antes lo hagan, mejor para todos. Bueno, pues vamos a terminar hablando de otra cuestión, la huelga indefinida de las limpiadoras de los hospitales y de los centros de salud en Aragón. Ayer protestaron ante las puertas de salud, una protesta que se saldó con 3 personas detenidas. Hoy se han sentado a negociar, mañana vuelven a sentarse ante una nueva propuesta de la patronal para acercar posturas y intentar llegar a un acuerdo que ponga punto final a esta huelga. Bueno, ¿cómo veis, cómo valoráis esta protesta que se está alargando ya desde el mes de mayo de este colectivo, ¿no? ¿Creéis que se está endureciendo? ¿Veis un final próximo, Iñaki? Hombre, si empiezan a acercar posturas, esperemos que lleguen a un acuerdo. Además, sería bueno que llegaran a un acuerdo entre las partes verdaderamente implicadas, es decir, entre las empresas y las trabajadoras, porque aquí en general se ha intentado buscar la solución por elevación, es decir, tomar a los usuarios un poco como rehenes y forzar a que la administración interviniera para buscar una solución. Y eso no es una buena salida, es decir, hay sectores que efectivamente saben que perjudican mucho a los ciudadanos normales y utilizan eso como argumento de negociación. Y eso desde luego no es bueno, y parece bueno que la administración como un criterio ha intentado mantenerse al margen, y que ahora pues están empezando a entenderse entre la parte empresarial y la parte de trabajadores, que es lo lógico, que sean entre ellos los que hablen, negocien y lleguen a un acuerdo. Pascual. Son situaciones complicadas cuando efectivamente se incorpora un actor nuevo, ¿no? Que es lo que ha pasado cuando se producen las subcontrataciones por parte de las externalizaciones, por parte de la administración pública, ¿no? En un momento determinado, y además tiene cierta lógica, es decir, gestionar lo nuclear en el ámbito de la asistencia sanitaria no es gestionar la limpieza de los centros sanitarios, y por lo tanto tiene cierta lógica que, igual que tampoco te dedicas a producir la electricidad que vas a gastar y se la compras a un productor de electricidad, pues compres servicios de limpieza y otro tipo de servicios en la calle, entre comillas. Pero el problema es que están trabajando en tu centro, ¿no? Y esto es lo mismo que cuando hay una huelga de transportes urbanos en una ciudad y hay una contrata que está manejándolo y que está gestionándolo, pero al final es el ayuntamiento el que se ve involucrado en efectivamente un problema para los ciudadanos, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que las posiciones además están muy separadas, ¿no? Es decir, hay
la amenaza ante la reforma laboral es que su convenio desaparezca y su situación laboral se vea severamente empeorada. Hay una empresa que está dejando pasar el tiempo porque sabe que puede aplicar esa medida a partir de primeros de julio y por tanto todo el tiempo que pueda tensionar la situación y aguantar le va a dar cancha para poder aplicarlo, y hay una administración que, hombre, que sí, que no es la responsable directamente, pero que tiene que hacer algo porque realmente los perjudicados son sus usuarios, no los usuarios ni de la empresa ni de las trabajadoras, ¿no? Es complicado porque, bueno, pues esto responde a una situación laboral cada vez más complicada desde el punto de vista de cada uno de los trabajadores, en los que las empresas endurecen la situación, en parte porque la legislación ahora se lo permite, en parte porque es una manera de competir mejor en el mercado, en parte por mejorar sus beneficios, y unas personas que no están pidiendo, como decía antes, mejorar en una situación de crisis, su situación retributiva o de otro tipo, sino simplemente mantenerla, ¿no? Yo recalco de todas maneras que ayer se dio la noticia de los detenidos en la protesta y me pareció una exageración, y más cuando uno lo ve por comparación. Es decir, hoy la noticia era que en el principal hospital de la región de Murcia, en el Virgen de la Isaaca, donde también ha comenzado hace poco tiempo una huelga, no lo mismo que llevan aquí, una huelga de los empleados de limpieza, ya han parado la actividad quirúrgica, y en Aragón se están cumpliendo unos servicios mínimos, la verdad es que muy duros, muy complicados, porque toda aquella zona en la que pueda existir o pasar un paciente significa que la zona tiene que estar limpia, y no se hipoteca de un modo alguno la actividad quirúrgica, por ejemplo, que hubiera sido una manera evidentemente no legal, pero muy dura, muy clara, muy potente, para poder obtener de alguna manera los intereses que buscaban, ¿no? Jorge, ¿debe la administración intervenir más directamente en este conflicto? Yo lo primero que quería plantear, como lo estaba diciendo Pascual, es, oye, evidentemente, es decir, los derechos de los trabajadores pueden defender sus derechos siempre que lo defienden de forma legal, ¿no? Es decir, si defienden, pues oye, no tengo absolutamente nada que decir. La huelga, evidentemente, es uno de los derechos que recoge la Constitución española, y yo creo que todos somos firmes defensores de que la gente tenga la oportunidad de defender sus derechos. Faltaría más, me parece tan evidente. Yo el problema no lo conozco a fondo, además menos el de la sanidad, es decir, con lo cual disculpa si digo algo que no es erróneo, pero yo, por ejemplo, sí que conozco alguna situación en el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Y he oído en muchas ocasiones al vicealcalde, al consejero de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, defender que en el Ayuntamiento de Zaragoza los funcionarios municipales han tenido
decir, los funcionarios municipales han sido objeto de recortes salariales. Es decir, todo el mundo ha tenido que apretarse el cinturón para intentar salir de esta. Sin embargo, hay contratas municipales en las que no hay reducciones. Es decir, la gente que presta contratas municipales, que trabaja para contratas municipales, no han tenido que eliminar la paga extra de Navidad. Todos los funcionarios de Zaragoza sí que han tenido que eliminar la paga extra de Navidad. No quiero decir yo que haya que ir, pero sí que quiero decir que evidentemente cuando estamos hablando de las administraciones públicas, la gente que trabaja en las administraciones públicas se ha apretado el cinturón de una forma necesaria, y la gente, por lo tanto, que trabaja en las contratas de las administraciones públicas también tiene que ser consciente de que todos tenemos que empujar, que la situación a todos nos gustaría que fuera distinta, que evidentemente a nadie le satisface tener que decir que eso, que hay que otro botón más en lo que es el cinturón, pero yo creo que los funcionarios de la sanidad están haciendo esfuerzos muy importantes, y la empresa y las limpiadoras deberían hacer un esfuerzo para llegar a un acuerdo de uno de los servicios esenciales para todos, que es el de la sanidad pública. Bueno, pues esperamos que unos y otros acerquen posturas y se llegue finalmente a ese acuerdo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos, les dejamos con el programa con la provincia y después con el debate especial Tribuna Abierta, que en esta ocasión analiza el futuro de las pensiones.